Vamos a pasar ahora a la primera ronda del panel de 10 años del Pacto Educativo, avances, aprendizajes y desafíos hacia el 2030. Le pido a Giovanni Rodríguez que me acompañe, que es representante suplente de la ADRU en la Asamblea y asesora de la UAPA. Igualmente le solicito a la doctora Esther Checker, viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos del Ministerio, que nos acompañe. A la maestra y doctora Dinora García, coordinadora del Foro Socioeducativo, y a la doctora y amiga Laura Abreu, coordinadora de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC. Buenas tardes a todos. La verdad que nos honra este panel para continuar con esta evaluación de los 10 años del Pacto Educativo. Vamos a explicar un poquito la metodología del panel, ¿verdad? Pero primero quiero aprovechar para decir lo fortalecida que nos sentimos, porque somos mujeres aquí, mujeres al poder. Así que un aplauso para estas damas que están aquí. Bien, nos corresponde a nosotros moderar el panel sobre 10 años de calidad del Pacto Educativo, avances, aprendizaje y desafíos hacia el 2030. Con esto nosotros buscamos reflexionar sobre los avances, limitaciones y aprendizajes del sistema educativo preuniversitario durante la primera década del Pacto Educativo, con énfasis sobre todo en la calidad educativa, la inclusión y la eficiencia del sistema escolar. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Hay 4 preguntas detonadoras. Quizás 2 de estas preguntas, la viceministra Esther Checker quizás tiene mayor vinculación. Sin embargo, aunque vamos a presentar las 4 preguntas, vamos a contar por lo menos con 2 minutos de respuesta en cada una de ellas. Yo le voy a pedir el cumplimiento del tiempo para poder aprovechar el aporte del escenario y sobre todo, como son las mismas preguntas, si ustedes entienden que en alguna ya está bien fundamentada y no necesariamente quisieran abordarla, pues es válido también, porque al final con el auditorio pues se pudiera reforzar un poco más esto. En ese sentido, y considerando que el nivel preuniversitario constituye la base del sistema educativo nacional y el principal canal para garantizar el derecho de una educación inclusiva y de calidad, evaluar sus avances, sobre todo, permite identificar los logros estructurales del 4% del Producto Interno Bruto, sus efectos en la expansión, la cobertura y sobre todo en verificar las brechas pertinentes de aprendizaje y la equidad territorial. En ese sentido, la primera pregunta que presentamos a ustedes es la siguiente. ¿En qué medida los hallazgos del informe reflejan los avances reales en cobertura, aprendizajes y equidad territorial del sistema universitario? Le dejo abierto a ver quién desea iniciar. Ya luego, de manera puntual, puedo preguntar. 1, 2. Buenas tardes a todos. Mira, yo creo que la exposición y el trabajo, el estudio que hizo Magdalena es bastante amplio y bastante objetivo en el sentido de puntualizar justamente esos logros, esas brechas y esos desafíos y esos círculos también, viciosos y virtuosos. Entonces, yo creo que sí, que hay un trabajo grande que se hizo para recoger estos logros y que tienen que ver con esfuerzos colectivos de todo este tiempo que se han ido realizando. Y yo soy de las que siempre tiende a ver los problemas, pero qué bueno que también podemos ver que sí, que hubo avances, hay avances importantes, aunque tenemos muchísimos retos todavía. Destaco algunos que ella mencionó y creo que sí, que hay avances y se pueden apreciar en la cobertura de educación inicial, que hay también avances en la ampliación de técnico profesional y artes, que también hay trabajo sostenido de alguna manera en lo que es
por ejemplo, programas para mejorar la lectura, la escritura y la matemática en los primeros grados, que hay avance en los sistemas de evaluación, en la jornada escolar extendida, en la formación docente, en el currículum por competencias y los medios educativos, en apoyo también de condiciones a las escuelas. En fin, no quiero tomar tiempo en eso. Creo que sí se destacan los avances, como también se destacan brechas territoriales y desafíos, que no sé si es tu próxima pregunta, por eso me voy a quedar ahí. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere reforzar? Sí, yo Dinora. valoro mucho el informe presentado, ¿verdad?, por Magdalena, y creo que es un informe que está hecho como con mucha fundamentación, porque ha tenido en cuenta estudios nacionales, internacionales, los resultados de las pruebas y también los aportes desde el Pleno. Creo que la política nacional sobre alfabetización oportuna es un avance, es una fortaleza. Habría que ponerle mucha atención a la aplicación, porque pueden presentarse dificultades en los procedimientos, y un programa que quiere fortalecer, al aplicarlo, si no hay una comprensión clara de toda esa lógica, se pueden crear inclusive hasta problemas en lo que es participación y libertad de los docentes para aplicarlo y recrear el programa. Creo también que el Programa Nacional de Inducción a Nuevos Docentes también tiene su fortaleza, y el ideal es que se trate de promover de tal manera que se formen agentes multiplicadores para que esos grupos a su vez puedan replicar la experiencia, que parece que es muy interesante porque es como un acompañamiento intensivo. Pero creo que el avance para la apropiación del currículo basado en competencia, todavía ahí hay que hacer un trabajo muy serio. Y además, para fortalecer la integralidad de la formación, hay un problema con la educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque hay violación de derechos. Si la formación afectivo-sexual no se da como hay que darla, con ese énfasis que usted le pone a la matemática, a la lengua y a las ciencias sociales, pues se está violando un derecho, porque el sujeto tiene también que formarse en esa dimensión. Y por último, para no salirme del tiempo, yo sí valoro los pasos que se están dando, deben ser más fuertes para que los niños que no tienen el acta de nacimiento, ese trabajo, esa alianza que se está haciendo con la Junta Central Electoral, me parece muy importante, pero los domingos. Muchísimas gracias. ¿Quiere aportar? Bueno, simplemente de acuerdo con lo que han expresado las compañeras, valoro mucho el informe y desde la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad también lo valoramos, dado que como la represento, pues venimos, como bien dijo Magdalena, haciendo informes también desde el año 2012, que además dan seguimiento a la política preuniversitaria y cumple con el seguimiento de un 80% del pacto, de lo que el pacto se ha comprometido. Con lo cual, eso por un lado, también, bueno, saber que desde el 2012, precisamente desde el 4%, hay un mayor seguimiento, un escrutinio, ¿verdad?, tanto de la prensa como la sociedad civil y las organizaciones a todo lo que es la calidad de la educación y todo lo que tiene que ver con el seguimiento directamente del sector. Entonces, en ese sentido, quiero referirme a un salto pues tanto cualitativo como cuantitativo que ha tenido el Ministerio de Educación en sus datos en la última década. Quizá esos datos que son más completos, más transparentes, facilitan ese seguimiento que nosotros lo valoramos tanto en nuestros informes, y estoy segura que así se ha podido valorar también, que desde el pacto, pero realmente desde antes, ha ido robusteciéndose el sistema de información y los datos oportunos y a tiempo desde el Ministerio de Educación,
favoreciendo esa rendición de cuentas y esa transparencia que todos perseguimos con este tipo de informes y de ejercicios. Bien, muchísimas gracias. Bueno, indiscutiblemente que, como bien han señalado, hay una base de datos importante que es la que genera este informe, que permite tomar acciones, ¿verdad?, para poner acciones importantes en la cobertura y sobre todo en los procesos de aprendizaje y equidad. Esto nos trae la siguiente pregunta, sobre todo porque en el informe pudimos notar, y lo cual yo me identifiqué mucho y lo valoro, esos círculos viciosos, ¿verdad? Y también los círculos virtuosos. La pregunta siguiente se relaciona mucho porque, si bien es cierto, hemos visto como un círculo vicioso y una necesidad, el tema de la infraestructura todavía sigue siendo uno de nuestros grandes dolores dentro del sistema educativo. En ese sentido, preguntamos, ¿cuáles factores estructurales, infraestructura, formación docente, gestión escolar y financiamiento, han limitado la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas? Fíjense que vemos aquí el tema de factores estructurales, no solo desde la cobertura, ¿verdad?, no solo desde la infraestructura, sino también desde la formación docente y la gestión. Dinora, ¿quiere iniciar usted? ¿Tiene el micrófono? ¿Usted lo tiene? Sí. Círculos Viciosos, círculos virtuosos. Bueno, yo veo 3 círculos, hay más, pero recuerden el tiempo. Hay 3 círculos que yo veo que son virtuosos. Y es, en primer lugar, el esfuerzo que se está haciendo, formación docente, se va a aplicar evaluación de desempeño y los pasos vinculados a acompañamiento sistemático. Ya sabemos que eso no es tan perfecto, pero se están dando pasos ahí. Y cuando ese círculo se produce, entonces los docentes se sienten más seguros y pueden también producir más. Porque cuando veamos el círculo virtuoso, que no es virtuoso, que es vicioso, nos vamos a dar cuenta que el problema no solo está en el docente. Pero esa tríada es muy interesante y hay que cuidarla. Otro círculo virtuoso está vinculado a los pasos que se están dando para que la familia pase, todavía eso va lento, pero se están dando esfuerzos, pase a tener como un papel más protagónico. Familia, articulación, familia, escuela y realidad. Porque no solo es la familia, el núcleo, sino también la comunidad. Por ahí se están dando pasos y eso es un buen círculo. Un círculo muy virtuoso. Porque si la familia, la realidad de la familia y la realidad de la escuela empiezan a dialogar y a trabajar como en comunión, la cosa va a ser diferente. Y un tercer círculo virtuoso, que me parece también interesante, es el esfuerzo que se está haciendo, pero que todavía falta mucho, de garantizar cierta continuidad en algunas políticas. ¿En cuál? Bueno, en lo de la formación docente. Porque si el profesor siente que se va formando y que se le va permitiendo inclusive que vaya pasando del hacer a ir reconociendo inclusive cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, y hay programas que están ayudando a eso, porque yo creo que hemos tenido muchos años solo diciéndole al profesor que tiene que hacer, pero dar ese salto cualitativo de articular, hacer y ser, aunque eso va lento, pero más virtud de ahí, yo no sé, me parece muy importante. Muchísimas gracias.
Por favor, ese de usted. Sí, por favor. Recordando la pregunta, por si acaso, ¿cuáles factores estructurales como la infraestructura, formación docente, gestión escolar o financiamiento han limitado la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas? Sí, yo creo que, y destacando que en algunas políticas ha habido continuidad, gracias a Dios, y eso es importante y es necesario, y ha habido esfuerzos y avances. Elementos que han limitado, sí. Yo estoy muy de acuerdo que el tema de infraestructura ha sido una gran limitante, sobre todo porque nosotros quisimos pasar todos a un modelo de jornada extendida. Al pasar a una jornada extendida, eso implicaba duplicar la infraestructura. Es un desafío tremendo. Hay una presión para que todos sean jornada, aún no tengan las condiciones. Y definitivamente que esos procesos de infraestructura, con todo lo que ha implicado, ha sido una limitante que hemos tenido. Otra limitante siento que es ese trabajo para que los distintos programas y normativas lleguen verdaderamente a la práctica y al aula, que es lo importante. Y para que verdaderamente también nos enfoquemos en los aprendizajes. Nosotros tenemos muy claro el discurso de la calidad del aprendizaje, pero el realmente poner como lo más importante la calidad del aprendizaje, con todas las implicaciones que eso tiene en la práctica, o sea, allá en el aula donde sucede realmente el proceso, yo creo que nosotros tenemos que abordarlo de una manera más comprometida, todos los actores. Y en ese sentido, pienso que una limitante ha sido la descentralización. Nosotros hemos avanzado en descentralización, pero todavía no hay en lo local una fortaleza en ese proceso de descentralización, en ese proceso de participación, en ese proceso de poder asumir soluciones de manera más rápida y de manera más local. Nosotros tenemos procedimientos de gobierno que son burocráticos, que son largos, que son complejos, y eso también limita. Y otro tema que limita, y lo hemos hablado aquí, que tiene que ver con el recurso humano. Tenemos recurso humano maravilloso, pero tenemos también un recurso humano con limitaciones. Y el hecho de poder disponer de mecanismos de mayor meritocracia, de mecanismos de mayor crecimiento, retroalimentación de ese recurso humano para que pueda tener condiciones de seguir mejorando, ¿no?, de esa formación continua. Y me parece que también trabajar en una gestión más efectiva, más enfocada a resultados y más enfocada en perseverar hasta resolver un problema. Es decir, a veces uno se queda en el anuncio del problema. Nosotros somos muy buenos haciendo estos diagnósticos, pero para resolverlo hay que seguir dando pasos y llegar hasta el final y no quedarnos en el camino. Entonces ahí se requiere pues de un trabajo que no es fácil, de una articulación que también es compleja, y de una sostenibilidad y perseverancia que también demanda de un trabajo importante. Entonces yo sí señalo que limitaciones relacionadas con infraestructura, con descentralización, con cómo ser más efectivos en la práctica, y en ese trabajo de las personas, todas que estamos involucradas en el proceso educativo articulado, es importante, manteniendo el enfoque en lo central, que es el aprendizaje. Bien, muchísimas gracias. Sí, realmente cuando pensé en las limitaciones, a raíz del informe IDEC, hacíamos un recorrido muy parecido al que acaba de señalar ahora mismo la viceministra, que iba pues desde la construcción, aunque tenemos 20.000 nuevas aulas en todo este periodo, hay algunas limitantes todavía, tanto de movilidad o realmente impacto directo a la calidad.
En el tema de la formación inicial docente, sí teníamos marcado, bueno, que si bien es verdad que implementamos una política de formación de excelencia, como hablábamos un momentico, la parte de la implementación a veces no es en el tiempo que uno deseara que se hicieran, como decía bien Ansel. Si bien se aprobó la normativa en el 2015, no empezó a implementarse hasta 2017. Los primeros egresados fueron 2020 y en 2023 ya estábamos cambiando la normativa. Entonces, como bien decía Magdalena, hay que darle seguimiento, hay que evaluar, hay que mirar, pero hay que darse el tiempo de tener la cantidad de cohortes egresadas de esos programas para entonces comprender si tienen el impacto realmente antes de modificar. Y además no significa que hay que cambiarla quizá completa, porque hay elementos que pueden ser cambiados y ajustes, ¿verdad? Entonces, bueno, luego eso también y ver cuál es el impacto en el sistema, porque a partir de ahí pues, ingresaron unos 70,000 docentes que han sido ingresados a través del concurso, que es algo a destacar en el sistema, como bien se ha dicho antes, que si bien todavía tenemos una carrera docente a lo mejor fragmentada en sus diferentes etapas, hay que destacar la continuidad que se le ha dado al concurso y el fortalecimiento del mismo. Pero del programa de excelencia, apenas unos 7,000, 8,000 son los egresados de este programa, con lo cual su impacto en realidad en el sistema todavía quizá su incidencia, vamos a decir, ha sido marginal todavía. Entonces, también mencionaba mucho lo de la gestión escolar, que quizá es probablemente el factor estructural determinante que puede hacer de verdad como de limitación de avance. En ese sentido, la distribución de materiales, avanzamos en, por ejemplo, la distribución del libro de texto, que teníamos una tarea pendiente de hace mucho tiempo y eso se logró, pero hay otros materiales y recursos determinantes que a veces tardan en llegar, por eso mismo de la falta de descentralización y autonomía que mencionaba la viceministra y que nosotros lo rescatamos como una limitación. Lo mismo de por ejemplo, los laboratorios o los talleres de los politécnicos, que si bien apoyamos pues la mayor ese tránsito que ha sido del liceo a politécnicos, a veces faltan entonces los mobiliarios, los talleres, los laboratorios para que realmente pueda funcionar y que las titulaciones que se han aprobado realmente puedan aplicarse. Entonces, eso podría solucionarse fácilmente también con una normativa de descentralización, que donde los mismos politécnicos puedan ir adquiriendo materiales o elementos de laboratorio que sean de fácil compra y no necesariamente entrar en todo el tren burocrático, vamos a decir, que implicaría. Entonces, quizás, aunque el financiamiento ha sido sostenido, esos serían elementos a determinar y sin duda la nómina. El tema de la transparencia, falta de transparencia en la gestión de la nómina del Ministerio de Educación, como un punto que también fue destacado en el informe y que aquí se dijo. Quizás voy a hacer un comentario breve porque hay algo que sí quiero agregar. Todo lo que vemos aquí, nosotros lo hemos analizado en la iniciativa desde una mirada de condiciones transversales que pueden ser vistas en cualquiera de las políticas que escogemos, que puedan limitar o, vamos a decir, acelerar y favorecer que cualquiera de estas políticas que escojamos, sea la de educación técnica, sea hablando de primaria, sea lectoescritura, sea carrera docente, sigan adelante. Y entonces tienen que ver, y las voy a mencionar rápidamente para no dejarla de puntualizar, aunque no voy a entrar en detalle, porque algunas ya incluso fueron tratadas. Sería, por ejemplo, la despolitización del sector educativo, como la número 1. La segunda tiene que ver con el fortalecimiento, la coherencia y continuidad de las políticas educativas, siempre basadas en evidencias. La selección y ejecución de programas y acciones priorizadas, como íbamos diciendo, pues hay tantas cosas que darle seguimiento y el mismo pacto tiene tantos niveles distintos de los mismos, que algunos son acciones concretas y otras son realmente unas aspiraciones bastante grandes. O sea, que esos distintos niveles que el mismo pacto le da seguimiento, habría que quizás hacer un ejercicio de priorización. Constancia y consistencia en el seguimiento y monitoreo riguroso. Como hablábamos hace un momentico, ponía el ejemplo de la carrera docente, pero asimismo en cada una de las políticas, si empezamos a repartir los libros de texto y llegan a tiempo, pero resulta que el año que viene no, pues tampoco tenemos un impacto sostenido en el tiempo, lo mismo que con cualquiera de las demás políticas.
También está el tema pues, de fortalecimiento de la estructura institucional del sistema educativo. Eso tiene que ver un poco también con profesionalización, que fue un tema que se puso hace un momentico. Tenemos la ventaja de que, por hablar de evaluación y poner otra política, el país ha avanzado muchísimo en una estrategia de evaluación de los últimos años. O sea, tenemos las evaluaciones diagnósticas, hemos fortalecido la prueba nacional en base a competencia, le damos seguimiento. Habría que ver si le damos seguimiento al uso de esas informaciones, los resultados de las pruebas para impactar calidad, para impactar formación docente inicial y continua. Y en ese sentido, el fortalecimiento de los profesionales que trabajan, por ejemplo, el equipo de evaluación docente del Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, necesitaría ser fortalecido para que continuemos dándole seguimiento a esa política y así con cada uno. Luego entonces podría ampliar un poquito más en estas medidas transversales. Muchísimas gracias. Bueno, Dinora me ha permitido decir algo lo más breve para aprovechar el tiempo. Porque yo hablé de lo virtuoso, pero oigan, Las limitaciones. sí, oigan, nosotros estamos muy empeñados en la calidad. ¿Qué papel juega la investigación en educación, en pregrado, en educación preuniversitaria? Nosotros vamos a conseguir realmente la calidad sin investigación, porque la inversión en investigación en la educación preuniversitaria, entonces es un punto serio. Pero otro problema, ¿no?, dentro de ese círculo vicioso, está también con la misma formación. La formación necesita más cualificación y un seguimiento con más rigor, porque no podemos nosotros seguir acusando a los docentes y tenemos temor de plantear el funcionamiento deficitario de las instituciones de formación docente, que también necesitan más seguimiento, más rigor. Entonces, ese es un punto. Y el último punto de la limitación tiene que ver también, yo ahí no estoy de acuerdo. Cada vez que yo oigo que dicen despolitizar, la educación nuestra debiera ser más política. Nosotros teníamos que politizar la educación. Ahora, es diferente que la despartidización. Le voy a decir una cosa. Los profesores necesitan la organización, necesitan ahora, no cualquier organización, pero lo que hay que revisar es las relaciones entre las organizaciones, en plural le estoy diciendo, Juan Ramón, sindicales y el ministerio, y que tiene que haber régimen de consecuencia para ambas partes. Para el ministerio tiene que haber régimen de consecuencia y tiene que también para las asociaciones. Ese círculo tiene que ver. Y romper el miedo. ¿Quién es que le tiene miedo a quién? Hay que hacer ese trabajo. Yo terminé. Muchas gracias. Es decir, que ese círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso. Esto que ustedes han planteado nos trae a uno de los elementos más importantes que tenemos dentro del sistema. Hay muchas necesidades y hemos visto en el informe que se ha estado trabajando para ello. Pero hay un punto que es el detonante que se traduce en ver los resultados de la calidad de la educación en República Dominicana y tiene que ver con los aprendizajes. Yo puedo tener infraestructuras excelentes, docentes bien capacitados, pero si eso no se traduce en el resultado de desempeño y logro del alumno, es como si no tuviera nada, básicamente. En ese sentido, y esta pregunta me gustaría que la viceministra Ansel fuera la que iniciara, porque le toca muy de cerca al ministerio esta pregunta, y si las demás pueden aportar, pues bienvenido, si no, seguimos avanzando para aprovechar el tiempo. ¿Cómo se ha articulado las políticas curriculares de evaluación y desarrollo docente para garantizar una mejora sostenida en los aprendizajes? Y esto quiero agregarle a esta pregunta,
en el informe anterior del CES, en el informe de veeduría, si mal no recuerdo, hubo una cifra que nos llamó mucho la atención y es la inversión en capacitación que ha hecho el INAFOCAN, que ha sido disonante con el resultado de aprendizaje. Entonces, visto esto, cómo se articulan esas políticas curriculares de evaluación y desarrollo docente para tener una mejora sostenida en los aprendizajes. Señor Ansel. Bueno, mencionaste algo que es muy fundamental, que es la articulación entre currículum, evaluación y formación, porque el currículum evidentemente es lo que plantea ese qué, ese cómo, o sea, qué se debe enseñar, aprender, de acuerdo al perfil de ciudadano que queremos. Y la evaluación al final nos da esa información sobre qué de ese currículum finalmente se logró, ¿no? Todos sabemos que hay una diferencia entre el currículum normativo, el implementado y el finalmente logrado. Entonces, alcanzar una mayor articulación en esas oportunidades es fundamental, y que con esa información poder ajustar y diseñar mejor nuestra formación. Tenemos claro que sí, que es así, todavía nos falta mucho, pero para mencionar algunos avances importantes en algunos programas específicos que tenemos de primaria y ahora el nuevo que empieza con secundaria, estamos partiendo del currículum, elaborando materiales que apoyen ese desarrollo curricular, o sea, guías para el docente, libros para el estudiante, fascículos para el estudiante, que apoyen esa implementación, y a través de esa evaluación formativa. Es decir, no solamente la evaluación nacional, que se da al final de un año, de un ciclo, sino formativo para ir viendo cómo va avanzando y entonces poder hacer los ajustes en la práctica pedagógica. Hay programas que ya tenemos, sobre todo el programa en el primer ciclo de primaria, y ahora estamos iniciando un programa en el segundo ciclo de primaria y otro programa en secundaria, donde estamos tratando de que esa articulación esté más evidente, y entonces la formación del docente sea a partir de esas guías para la implementación curricular y de esos resultados de la evaluación. Yo creo que eso es muy importante. Como he dicho, tenemos estos programas que lo estamos tratando de armar así, pero todavía tenemos fragmentaciones. Tenemos programas de formación que no están tan alineados, tal vez un poco al currículum, pero no a estos resultados y al contexto, y yo creo que tenemos que seguir en ese esfuerzo que hemos tratado ahí de articularnos en ese sentido, y también, y en eso pues ahí tú lo mencionabas, ahí hay que articular con educación superior, con las instituciones de educación superior, para que también tomen en cuenta ese currículum y esos resultados de evaluación. Y por último decir que no solamente es tomarlo a nivel de ministerio, sino es tomarlo a nivel de cada instancia, regional, distrito y centro educativo, porque los informes de evaluación llegan a nivel de centro y la evaluación formativa que estamos impulsando es a nivel de centro. Entonces, desde ahí que tiene que empezar esa reflexión y esos planes de mejora ajustados. Y finalmente decir que nosotros necesitamos dos cosas, porque siempre los planes de educación son muy amplios. Nosotros necesitamos priorizar y acelerar, porque aunque estamos avanzando a este paso, no vamos a llegar tan lejos. Entonces, necesitamos priorizar muy claramente y poder acelerar. Y en eso tal vez hay que seguir pensando en lo que estamos haciendo y qué cosas distintas pudiéramos hacer y qué cosas tal vez nos pueden acelerar. No tengo mucho en ese ámbito, pero hay que mirar si la tecnología nos puede ayudar a acelerar y en cuáles condiciones, y cómo también empoderamos más ese liderazgo de los equipos de gestión y de los docentes para lograr eso en una intención, ¿cómo le digo?,
clara y de verdad prioritaria, porque de verdad que nosotros estamos perdiendo tiempo y no podemos seguir, no hay tiempo que perder, de verdad. Bien, muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, sí, gracias. Voy a articular la última pregunta y si hay algún aporte a partir de la intervención del auditorio, pues lo reforzamos. ¿Qué acciones prioritarias deberían impulsarse entre el 2026 y 2030 para cerrar brechas, consolidar aprendizajes y garantizar una educación equitativa y de calidad para todos? De una manera u otra, esta última respuesta puede atraer algunos indicadores de la anterior. Así que la señora... sí, Laura, por favor. Sí, quizá eso, exacto, un poquito la pregunta anterior de círculo virtuoso y vicioso. Sí quería referirme en ese punto de priorizar específicamente a los primeros grados. Como bien decía la viceministra, quizás vemos que nuestros niños y niñas aprenden poco en los primeros grados y este círculo pues los lleva entonces a reprobaciones posiblemente en el segundo ciclo, en secundaria. El que reprueba posiblemente cae en sobriedad, la sobriedad en abandono. Y hemos visto, por ejemplo, la alta tasa de deserción que tenemos en secundaria, que es alarmante y que nos preocupa muchísimo y que tenemos que ponerle mucho ojo. Entonces, pongo un ojo importante a la atención que debemos hacer para mantener ese foco en las políticas de alfabetización oportuna en los primeros grados, que se impulsa desde el viceministerio, desde el Ministerio de Educación, en esa alianza que existe, que debe existir, dando autonomía a los centros educativos dentro de ese marco que es la política para poder, basados en evidencia, seguir realizando entonces impacto real y acelerado, como bien decía la viceministra hace un momentico. En ese sentido, quizás, y hablando un poquito de secundaria, traigo la política de educación técnica profesional, porque la deserción necesariamente nos trajo a pensar en un momento dado de por qué desertan los jóvenes, además de esos temas de sobriedad que veíamos, posiblemente temas de inserción laboral temprana, embarazo adolescente que hablábamos también hace un momentico, y entonces quizá la búsqueda de modelos flexibles, y se mencionó aquí el técnico básico como una opción, que del cual hemos sido también abanderados, que podrían atraer a jóvenes o evitar la deserción, porque no es que solamente queremos atraer al que ya salió, sino evitar que salga de la escuela aquel que está a punto de desertar por cualquiera de los factores que hemos mencionado. Entonces quisiera como también atraer el tema de poner atención específica en secundaria, en medidas para evitar la deserción, en modalidades flexibles. Eso me trajo a pensar en el técnico profesional, en el técnico básico como opciones, ¿verdad? La pertinencia de la ETP que mencionaba ahorita y su vinculación, y con calidad. No es solo decir de nombre que tenemos más politécnicos, sino que los laboratorios y los talleres estén real y efectivamente equipados y que las titulaciones tengan una vinculación con el territorio también, o sea, una vinculación territorial, porque se ve también que la mayoría de los títulos que terminan ofreciéndose son aquellos que están ligados a contabilidad, mercadeo, administración, que realmente no necesitan laboratorio. Entonces, ahí hay un tema de atraer también a esa juventud con un tema de campaña y valorización social, tanto por la ETP, por las familias, que va desde los orientadores de secundaria también, o sea, toda una estrategia que sé que está pensada, es un tema de implementación. Y esto me lleva a mis condiciones transversales que mencioné ahorita, de que hablemos de ETP, hablemos de primaria, hablemos de lectoescritura, si no hacemos continuidad en base a evidencia, manteniendo el foco en lo importante, priorizando, profesionalizando, realmente ninguna va a poder avanzar como deseamos todos los que estamos aquí en ninguno de los sentidos. Muchísimas gracias. Doña Dinora. Sí. ¿Desea? Una de las cuestiones que yo planteo que se debe priorizar, coincido con Laura en todo lo que ha planteado con relación a la formación técnico-profesional. Me parece que la educación rural tenemos que fortalecerla y cuidarla más. Yo no sé si estoy soñando, pero creo que en el ámbito preuniversitario aquí debe haber algo como una agencia que posibilite la atención ¿a qué? A la investigación, a la producción científica,
a la tecnología. Eso sonará como una cosa de lo... No, pero es que no puede ser que eso solo pensemos nada más para el ámbito de la educación superior. Si queremos calidad, esa tríada tiene que entrar a la educación preuniversitaria y que se debe respetar la carrera, respetar y fortalecer la carrera académica. Porque muy bien, eso está ya planteado, pero no se respeta mucho y hay que cuidarla más. Y otra cuestión es también que hay que, en estos 5 años, nosotros tenemos que darle fuerza a una formación sistémica. El profesorado también está afectado. ¿Por qué? Porque cada administración tiene unos impulsos, y eso es interesante porque si no llegan con ánimo y con fuerza, pero tiene que ser una formación más integral y más sistémica, sobre todo que focalice la formación del pensamiento de los profesores. Formación de pensamiento y participación consciente y libre del profesorado. Muy bien, muchísimas gracias. Señora viceministra, ¿quiere aportar algo? No, simplemente ya cierro. Prioridades desde mi perspectiva. Claro. Hay 1000 cosas que hay que trabajar. Mi perspectiva es educación inicial, o sea, los niños menores de 6 años, lectura, escritura y matemática en los primeros grados, retención, desarrollo de la competencia en secundaria, la retención y la educación técnico profesional para el empleo, la carrera docente y la convivencia y clima en esa formación ciudadana integral. Toda la gestión volcada Bien. a eso primero. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado con esta primera ronda.